Como quiero abrir, concluyendo un poquito lo último que escuché, porque creo que es sumamente importante, y es un poquito lo que comenté ayer. Sin inteligencia no hay paraíso. O sea, si creamos productos creyendo que de acuerdo a nuestro criterio y no entendemos lo que el turista quiere, si no hay inteligencia, no hay data, no hay información, el producto no va a ser exitoso. Primero la demanda, yo siempre digo, primero cuando vayan a crear algo, siempre piensen en su mano derecha. ¿Qué es lo que la demanda quiere? Su mano izquierda, ¿qué es lo que tengo para ofrecer y qué puedo ofrecer? Y la tercera es que tiene la competencia. Pero primero es la demanda. A veces creamos productos creyendo a partir de lo que tenemos o a partir de lo que es posible, y el último que nos interesa es el turista. Y por eso viene este tipo de situaciones que no son precisamente lo que queremos que vivan, ¿no? Inteligencia, mucha inteligencia, investigación, pregunten, observen, compren data, tengan un sistema de inteligencia de encuestas. Hay herramientas ya muy al alcance donde se tiene información de social listening en redes sociales, ¿no? Vale. Ahora sí, comenzamos con… Bueno, pues a ver, ahora. Al final, Avianca fue fiel a su promesa y no me ha traído la maleta. Así que vamos a continuar con la sesión de hoy. A ver, yo entiendo… ¿Dónde está Jorge? Jorge se ha ido. Yo entiendo que los materiales se los van a entregar. Si no, en cualquier caso, luego pondré mi correo electrónico y les mando tanto la presentación de ayer como la de hoy, la que van a ver ahora. Pero hoy la voy a hacer especialmente práctica, porque se supone que esto es un taller. Por lo tanto, no va en tono ni en formato de ponencia. Pero sí que es importante que entendamos un poco lo que acaba de comentar ahora el compañero, ¿no? Todo lo que hacemos tiene que ser científico, o por lo menos técnico. ¿Por qué? Pues porque tenemos que contemplar todas las aristas del problema, ¿de acuerdo? Y eso es un poco la presentación de hoy. La presentación de hoy viene a aterrizar el concepto que hemos visto en la primera sesión, que es crear un producto turístico de base experiencial. Perfecto, pero cuando hablamos de conectar los elementos del territorio tenemos que identificar antes que nada el ADN territorial, que es exactamente donde me voy a meter yo. Y en cualquier caso el ADN territorial también nos va a permitir tener una guía para no desviarnos nunca de nuestro propósito, porque cuando trabajamos con lo que es el territorio, eso tiene que guiar toda la estrategia en todos los casos. Es decir, que si hay un dato científico o hay un método que conculca, es decir, que no está alineado con lo que en realidad es el territorio, como ya dije ayer, de forma vehemente, hay que decir que no, que esto no lo hago porque no debo de hacerlo. Los tiempos y las condiciones cambian tan rápido que debemos tener nuestra mira constantemente enfocada al futuro. Ya lo dijo Walt Disney. Walt Disney fue un empresario de cierto éxito en Estados Unidos. Todo el mundo conoce a Walt Disney, y si no conocen a Walt Disney, a Mickey Mouse seguro que lo conocen, con lo cual es el hijo de Walt Disney. Lo importante es poner siempre el foco en el futuro. Y poner el foco en el futuro es un poco, yo creo que la reflexión general de este congreso, ¿no? Poner el foco en el futuro sobre la base de lo que nos hace diferentes, que es lo que hemos ido viendo. Les digo que les voy a entregar la presentación porque hay muchos conceptos, como este, ¿no? Que es la creación de las experiencias turísticas. Y lo que viene a dibujarnos, lo que nos viene a mostrar, es la complejidad que tenemos que tener siempre nosotros presente desde el punto de vista del método para construir esos itinerarios de base experiencial que tienen que estar alineados con, como decía Jorge ayer, la persona, el buyer persona, nuestro cliente objetivo, que es para el cual estamos trabajando. Por lo tanto, y si ven ahí, la experiencia turística tiene unos atributos vivenciales, atributos sensoriales, atributos emocionales y atributos físicos. Esto conceptualmente está muy bien y a los alumnos de la universidad cuando se lo explico lo visualizan enseguida. Probablemente los empresarios turísticos también, pero no llegamos al método. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos desarrollado un método para obtener el ADN territorial. Luego volveré a esta presentación para jugar. ¿Ustedes tienen ChatGPT? ¿Conocen ChatGPT? ¿Tienen la cuenta de pago de ChatGPT? Bien, ustedes son de mi secta, no está mal. Vale, yo les voy a convencer para que… A ver, hay un montón de tecnologías de inteligencia artificial generativa, pero ChatGPT es iba a decir una puta locura, pero no sé si decirlo porque estamos en un congreso. ¿Qué es el ADN? El ADN del lugar o del territorio es el constructo mental que define la realidad de un lugar. En realidad no hay nada tangible o nada intangible, es todo lo tangible y lo intangible que en realidad construyen el constructo. ¿Qué es el constructo? Ayer se habló de constructo. Cuando hablamos de neuromarketing hablamos de percepción, y cuando hablamos de la capacidad que tiene el turismo de generar constructos mentales en base a emociones, en base a espacios, en base a elementos, tenemos que identificar todos esos elementos, organizarlos, alinearlos, estructurarlos en una línea de trabajo
que al final se llama el recorrido X, o que al final se llama la política X, o que al final se llama el plan de marketing X. El ADN además tiene la capacidad de describir y poner en contexto el carácter intrínseco del territorio. No es lo que diga el marketing. Llevo 35 años haciendo marketing y por eso soy muy vehemente con el marketing. Nosotros gastamos millones de euros en marketing y me pone muy nervioso, primero, como vengo de la ciencia del marketing, por llamarlo de alguna forma, sé que hacemos muy bien la fase de promesa, pero ¿qué pasa con la fase de confirmación? Porque los gobiernos, las marcas turísticas, sí hacemos muy bien contratando a consultores para que construyan un relato turístico en base a comunicación, pero ¿qué pasa luego con la confirmación? ¿Qué pasa cuando llegan a este territorio y no encuentran a gente simpática, a gente agradable, a un territorio cuidado, a un territorio culto? ¿Culto en qué sentido? No en que todos sean universitarios, sino que protegen su cultura local y su patrimonio local, que es lo más importante. Tiene el poder de crear significado en la mente del visitante, claro. No es lo que yo digo, sino cómo lo perciben ustedes. Esta es la primera lección del storytelling. Cuando nosotros hablamos y narramos, lo importante no es lo que dice el narrador, sino lo que percibe la audiencia. Y luego, en general, ese constructo en base al sentimiento, la identidad de la gente local, y esto tiene que ser todo base de la estrategia. A mí hay una cosa que también me preocupa mucho desde el punto de vista del marketing, y es hacer PowerPoints maravillosos, hablar en una presentación, pero no aterrizar las cosas, no llevarlo a la operativa. Hay que ejecutar las cosas, hay que trabajar siempre para... el pensamiento está muy bien, y la planificación está muy bien, pero hay que llevarlo a la ejecución. Y la ejecución, yo no sé si ustedes tienen problemas con la ejecución, yo tengo problemas con la ejecución. Es lo más difícil de todos los proyectos, ejecutarlos. Si ya encima hablamos de presupuestos. Problemas del marketing de la turoperación. El marketing que hacemos, cuando hablamos del turismo, estamos hablando del marketing que ellos hacen, que los turoperadores hacen. ¿Han oído hablar ustedes del concepto soberanía? ¿Son ustedes soberanos de su territorio? ¿Son ustedes soberanos de su cultura? ¿Son propietarios? ¿Ejercen de propietarios? Esta es la clave en el turismo del siglo XXI. La clave es comunicar aquello que es real, que es honesto, que es trascendental cuando una persona llega aquí y percibe todo esto. ¿Qué problemas vemos en la turoperación? El marketing y la turoperación no entienden de modelos de negocio. Ellos solo entienden de beneficios. No se ponen en contacto con las marcas y dicen, oye, estratégicamente el año que viene, ¿qué productos vamos a trabajar? ¿Con qué poblaciones? ¿Cuál va a ser un poco...? Porque yo tengo una conciencia muy profunda de la responsabilidad social corporativa y quiero que el turismo sea bueno para el territorio. TUI no lo va a hacer. Ningún gran turoperador lo va a hacer. ¿Por qué? Ellos van a otro ritmo. La globalización estandariza la comunicación, el producto, pero también la comunicación. Y entonces es difícil el distinguirnos. ¿Con qué rasgos nos vamos a distinguir? ¿Con qué nivel de personalidad? La turoperación está por encima del interés del territorio. ¿Ahí estamos de acuerdo todos? Sí. La turoperación va a su marcha. A ver, yo puedo vender mucho el producto de Quindío porque está en base al café, sí, pero ¿qué café? ¿Qué vas a vender? ¿Qué empresas vas a meter en el programa? ¿Cómo vas a involucrar a la población local? Estas son derivadas que tenemos que considerar. Los ingresos están por encima del crecimiento sostenible. Ayer lo hablábamos también. Hay un problema cuando esto es una empresa, esto es un negocio. Y como todas las empresas y los negocios, se puede hacer bien o se puede hacer mal. ¿Cuál es el problema de hacerlo mal en una empresa privada que trabajan, por ejemplo, no sé, con vacas? Que es un problema de las vacas, bienestar animal, por supuesto, pero también del propietario. Pero aquí estamos trabajando, aquí estamos en que el producto son ustedes. Ustedes son el producto del turismo. El producto que yo voy a empaquetar y le voy a poner un lacito y voy a poner precio y lo voy a lanzar al mercado es su confort, es su bienestar, es su cultura, es su identidad. ¿Están dispuestos a ustedes a ceder ante un charlatán de marketing como yo, que tiene contactos en el mercado turístico y que va a vender su producto, es decir, su confort? ¿Bajo qué criterios? ¿Dónde están los criterios éticos? ¿Dónde están los criterios poblacionales? ¿Dónde está la participación de la sociedad en eso no es Quindío, esto sí que es Quindío? El marketing turístico se basa en intereses de los grandes operadores, el marketing y la innovación nos desconecta de la identidad de la cultura. Tenemos un problema, yo no sé si mi compañero lo tiene, pero yo lo tengo, y es que cada vez quiero hacer menos marketing, aunque mi pasión es el marketing y mi trabajo es el marketing. Ayer había un compañero que decía, es que no te entiendo, y digo, es que es difícil entender cuando has recorrido ya, tengo 56 años, llevo 35 años de experiencia y de trabajo, me he dado muchas tortas, he visto muchas cosas malas del turismo, he visto muchas grandes cosas buenas también del turismo, pero ¿qué ocurre?
Lo que ocurre es que, claro, como ahora estamos en la época de las metodologías y tanto mi compañero como yo les hemos dicho que lo más importante son los datos y lo más importante son los modelos y, por tanto, la ciencia y, por tanto, aquello que es replicable, resulta que estamos utilizando técnicas de innovación que a lo mejor simplemente aplicamos el modelo de innovación, pero en el modelo de innovación está la sociedad representada, está el patrimonio cultural, emocional, tangible, intangible representado. Levantan la mano y dicen, no, eso no lo hagas, no me traigas 5.000 personas porque yo solo puedo con 500. Nos lo comentaba también la compañera ayer al respecto de Cuzco. La comunicación impone imágenes que no corresponden con la realidad. Bueno, pues ya lo estamos viendo. Nos hacemos una foto, hacemos el subnormal, nos ponemos un filtro en YouTube o en TikTok, lo subimos y nos sentimos emocionados. ¿Y esto qué está pasando? Que está generando distorsión de la realidad. Es lo que yo le llamo esquizofrenia de marca. Yo me esfuerzo en hacer algo importante y comunicar los valores importantes de la marca, el esfuerzo científico que hace mi compañero, y de repente el mensaje que traslado no es percibido como tal porque no lo he hecho bien. Esquizofrenia de marca. Y por último, provoca el turismo masivo y el rechazo de los ciudadanos. Cuidado con pensar que el turismo lo resuelve todo, porque llegará un momento en que el turismo será su enemigo de ir al restaurante de siempre, su enemigo de ir a la fiesta de siempre, ir al espacio natural que desde pequeñitos tienen en la memoria, que iban con sus familias y de repente está lleno de turistas. ¿Por qué? Porque lo hemos comunicado mal, ¿de acuerdo? Porque no hemos hecho los deberes y el trabajo. ¿El turismo lo podemos frenar? En absoluto, no se puede frenar, pero se puede organizar, se debe de organizar. No es lo mismo el crecimiento gracias al turismo que el crecimiento con el turismo. Son dos conceptos totalmente diferentes. Los ciudadanos intercambiables, ya está, la literatura científica ya está hablando muchísimo de lo que está pasando, que se están, bueno, pues haciendo todas las ciudades iguales, con franquicias. Da lo mismo, vas a cualquier ciudad y tienes un McDonald's, un Taco Bell, tienes un Starbucks, pero no tienes la quinta esencia de lo que nos hace diferentes y que, por cierto, es lo que yo busco. Yo cuando llego el otro día, ahora llegué de noche, pero ahora que me estoy moviendo entre el hotel y este espacio, pues veo que la fisionomía de la ciudad es diferente, la arquitectura es diferente, la sociedad se mueve de forma diferente. Eso es lo que yo quiero como viajero. Yo ya distingo entre turista y viajero. Porque el viajero es el que va buscando emociones, una transformación personal, en fin, de eso les puedo hablar todo lo que quieran y más, aunque como no tenemos tiempo, pues se lo tendré que mandar por internet. Juan Valdés, ¿quién es Juan Valdés? Colombia. No han dicho ni siquiera un caballero, ni una campaña. No, eso es Colombia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que llamamos insights. Es el primer principio, otra vez, es lo que sale del corazón y lo que sale del estómago, ¿no? Visceralmente decimos Colombia. Efectivamente. Y ese es el branding, ¿no?, que hablaba mi compañero ayer, la marca, pero en este caso marca territorio, el top of mind, como dice también mi compañero. Vamos a la práctica. Claro, todo esto está muy bien, ¿no?, pero fíjense, y les voy a mostrar un par de ejemplos yo creo, de ejemplos a copiar. Y si quieren trabajar el concepto pónganse en contacto conmigo que les ayudaré. Base y embrión de la estrategia. En Javea tienen un gran problema. Javea es un municipio de la Comunidad Valenciana, la zona de Alicante, que es de base especialmente pescadora. Hay una cultura de la pesca muy importante desde época de los romanos y los anteriores, en la que el relato, la gastronomía, todo está basado en la pesca. Pero ¿qué pasa? Que es una ciudad, es un pueblo muy bonito y se ha saturado de turistas. Se ha saturado de turistas y tenemos que empezar sí, todo esto está muy bien, Juancho, pero ¿qué remedio le ponemos? Los problemas los podemos identificar todos, pero ¿cuáles son los remedios? El remedio que ellos han hecho ha sido el decálogo de turista responsable, que además este decálogo lo llevan a todos los espacios donde están los turistas, lo interpretan, lo comunican, lo permean en el territorio. No es simplemente un folletito que cuelgas en la web, sino que tengo que hacer que todo el mundo, oiga, ¿usted sabe que está en la zona de Quindío? Sí. ¿Usted sabe que nosotros tenemos una cultura que... Oye, yo no sé si para ustedes es importante el placer de aburrirse. ¿Es importante? Yo he trabajado con profesionales del marketing y de la comunicación toda mi vida y me di cuenta que la parte más importante de los itinerarios turísticos que ustedes estaban haciendo y exponiendo hace un momento era los tiempos para aburrirse. Entre un punto y otro, el tiempo de ocio. ¿Qué es el ocio? El ocio es lo que me interesa a mí. El ocio a veces es música, el ocio a veces es perderme viendo los pajaritos, el ocio es a veces irme a tomar un café para hablar con un local y simplemente contrastar acentos, tan sencillo como eso. Por lo tanto, los itinerarios también tenemos que meter espacios de ocio, porque si no, en fin, nos comprarán una vez y no nos comprarán dos. El nuevo mensaje de Colombia que busca dar el mundo. ProColombia presenta el nuevo manifiesto. ¿Nuevo manifiesto? ¿Qué es un manifiesto? Un manifiesto es un documento de conjura. Todos vamos a ese primer principio que hablábamos ayer, ¿no? La importancia de sentirnos todos identificados ¿con qué? Con que Colombia es el país más acogedor del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé si ustedes son unos engreídos o no y son muy orgullosos. Yo se lo digo.
es un país tremendamente acogedor. Lo percibes desde que aterrizas hasta que te vas, en todos los sentidos: educación, valores, acogida, hospitalidad. No hace falta que le hablemos de estos conceptos porque es dentro de su cultura, es dentro de su ADN. Por lo tanto, a mí me parece, yo soy muy crítico con los gobiernos y con las administraciones, pero ole por Colombia. Ayer también lo comentaba, ¿no?, que Colombia es uno de los primeros países del mundo que ha incorporado la economía creativa como base conceptual de lo que es toda su economía, y me parece excepcional también, porque además es un modelo que copiamos el resto de países. Creación de producto, hemos visto antes un ejemplo. En realidad es un tablao flamenco, ¿no?, de la zona de Andalucía, que en realidad viene de los gitanos. Los gitanos los podríamos asimilar, siendo muy bruto, con esas poblaciones indígenas de siempre, entraron en el siglo XVI. Es una cultura al margen o paralela o involucrada y conectada con la cultura española, pero tienen su propia raza, tienen su propia idiosincrasia, tienen su propia identidad. Ostras, cuando una persona va a Granada, por ejemplo, no puedes no ir a un tablao flamenco. No puedes no dejarte seducir por la cultura de los gitanos y de los flamencos, o sea, del flamenco. Es una visión completamente diferente del mundo, en la que el único conector, ese primer principio que hablaba antes, que es la música, el ambiente flamenco, y te vuelves absolutamente loco. Pero cuando hablamos del ADN también hablamos del marketing y la comunicación. Este es un poblado en la zona de Almería. En la época de Franco no se podían exportar divisas fuera de España. Hollywood identificó en España un montón de sitios donde poder grabar un montón de películas. El western de Hollywood, muchos de ellos se grabó en Almería, en este poblado y en otros que construyeron, y eso ha quedado, y entonces se ha convertido en una atracción turística. Hombre, entre este parque temático y un parque temático de Disney, yo creo que tiene mucho más relato el hecho de que, gracias a todas las películas que se grabaron en Hollywood, por Hollywood en la época de la posguerra y de la Segunda Guerra Mundial, y de el momento en que estábamos aislados de Europa, España, pues fue posible el alimentar un montón de gente y el proyectar la sociedad. Por lo tanto, hay un relato detrás que también encaja perfectamente. Y luego la formación al sector. Ayer hablábamos de cómo hacer las cosas, ¿no?, y hablábamos de los empresarios y demás. Y yo hablaba del papel facilitador que tiene que tener la administración, en este caso los gobiernos. Y creo ciegamente en ello. Yo tengo una capacidad brutal para identificar las oportunidades. Las he identificado muy bien. ¿Qué hago con ellas? Lo que hago es daros herramientas. Yo no quiero pescar por vosotros, quiero enseñaros a pescar, daros la caña, decir cuáles son los trucos, el mejor cebo y cuál es la mejor hora para que piquen, en este caso, los turistas. Y entonces, fíjense, y además, la compañera que hablaba un poco de la parte indígena del turismo, ¿no? Esto es en Vancouver. Hay una página web que es especialmente para desarrollar el producto turístico de base indígena, ¿vale?, de los indios americanos, en este caso americanos de Canadá. ¿Y qué hacen? Básicamente formar a los líderes espirituales y a los líderes de la comunidad, porque ellos atesoran todo el valor, pero tienen que comunicar ese valor a una sociedad que está muy estructurada, que es la nuestra, los urbanitas, las personas que vivimos en las ciudades y que nos vemos seducidos por algo tan tonto como TikTok, Instagram, todo este tipo de conceptos. Y por lo tanto tenemos que darles herramientas, tenemos que capacitarles, ayudarles para que puedan realmente llegar ellos por ellos mismos, con su soberanía autónoma, poder comunicarlo, no que haya un charlatán como yo diciéndole yo te voy a hacer la comunicación. No, tú tienes que apropiarte de las técnicas para hacer tu propia comunicación. ¿Por qué? Porque el charlatán desaparecerá. Cuando el gobierno deja de pagarle, cuando yo he cumplido mi contrato, yo desaparezco. Y he hecho un montón de proyectos que me vuelvo loco con esos proyectos. ¿Por qué? Porque luego no hay continuidad. Por eso, vuelvo a repetir, hay que ser crítico en este concepto. Una casa rural tematizada, claro, yo voy a una casa rural y ¿qué busco? Ostras, yo no busco nada que no sea rural. Cuanto más... Nosotros tenemos, mi tío tenía 16 apartamentos, se los llevó el volcán en la isla de La Palma, y me contaba siempre cuando entraban los alemanes o entraban los ingleses. Los alemanes entraban una semana, imagínense, y los alemanes son súper pulcros, no querían ni una araña, ni querían una mosca, no querían nada. Y luego entraban los británicos, y los británicos no es que sean cochinos, que lo son, sino que su concepto de rural, su concepto de ambiente rural son cuanta más arañas, cuantas más cucarachas y cuanto más bichos, más rurales son. Y entonces se pasaban los británicos dando de comer, matando bichos para dar de comer a las arañas. Mi tío, cuando cambiaba el grupo, limpiaba todas las arañas porque sabía que los alemanes iban a quejar al turoperador y no le iban a contratar a la siguiente temporada. En fin, un caos. Los centros de interpretación. Al final, cuando hablamos de...
hay emprendimientos muy interesantes por parte de la administración, pero vuelvo a repetir, todos se basan en el ADN. Si no se basan en el ADN y se basan en que un consultor ha venido y le ha vendido, no sé, un proyecto de interpretación en el que no incorpora los rasgos y los elementos culturales propios, pues tenemos un problema, porque no vamos a comunicar nuestra cultura de una forma adecuada. Y es más, si encima se promueven por parte de las administraciones, lo estamos haciendo doblemente mal. En este caso es un centro de interpretación. En la zona de Guadix, Málaga, la gente vive en cuevas, pero ha vivido toda la vida, por principio. Es decir, las casas cueva existen y es un rasgo identitario muy particular, muy personal y es muy auténtico. Claro, yo tengo que comunicar esa autenticidad, pero también tengo que comunicar la autenticidad de cuando estoy en Finlandia y vendo auroras boreales, tengo que adaptarme a esa expectativa que tiene el cliente y adaptar, por tanto, el discurso. Cuando vamos a Casa Cándido, ¿han estado en Segovia alguna vez? ¿En Segovia, en España? Esto es Casa Cándido, es un restaurante muy famoso que lo que hacen es hacen el cochinillo, que son los puercos estos pequeñitos, y los rompen cuando están cocinados, los rompen con el plato y luego tiran el plato al aire y se rompe. El ritual, la liturgia y el ritual, como bien ha puesto encima de la mesa, la liturgia y el ritual es básico para poder entender la cultura donde estoy, ¿vale? Esos son fenómenos que cuando ustedes van a misa el domingo, ¿verdad que con los ojos cerrados ustedes saben cuándo empieza y cuándo acaba la misa? Y saben cuándo tienen que arrodillarse, cuándo se tienen que sentar, cuándo empieza el salmo, cuándo empieza la lectura, cuándo empieza... ¿Verdad que lo saben? Porque el ritual, su familia se lo ha inculcado desde el principio y ustedes morirán con ese ritual y la siguiente generación adquirirá ese ritual. Por lo tanto, el ritual, no podemos evitar el ritual. Es más, desde el punto de vista del marketing y la construcción del ADN, debemos de apropiarnos del ritual, debemos de aprovechar los rituales porque es básicamente cómo se mueve la gente. Sí, como bien comentas, el ritual en el cerebro tiene un poder porque es la asociación de algo consciente, de algún input consciente que pasa a las creencias, como bien comentabas. Se convierte en una creencia donde romper una creencia es como decirle a alguien del Real Madrid que le vaya al Barcelona. No, hay un tema cultural, hereditario, que lo hace súper potente. Hay dos maneras de posicionar una marca. O tienes mucho dinero e inviertes mucho en marketing y en promoción, o haces rituales. Y si no, veamos ejemplos súper sencillos. Hoy cuando alguien se quiere comprometer, por lo menos en México, en Estados Unidos, en Europa, cuando alguien se quiere comprometer con una mujer, ¿qué le entrega? Un anillo. Fue una estrategia de una marca de diamantes hace 100 años. En los 50 en Japón, la gente no se comprometía con un anillo. Cuando esta marca de diamantes decidió ingresar a Japón, puso el ritual de la entrega del anillo y hoy en Japón también se entrega un anillo de diamantes como ritual. Cuando alguien gana la Fórmula 1, ¿qué hace? Una botella de champán. Es esa asociación de festejo. Entonces, cuando alguien quiere festejar, ¿qué hace? Abre una botella de champán de determinada marca. Cuando alguien quiere hacer un vino de una manera romántica, hay un ritual para abrir un vino. Los rituales son sumamente importantes y lo más importante de todo es la manera más barata y más auténtica de posicionar una marca. A ver, ahorita comentaba Juan un tema muy importante y es el tema de estos sitios que estuvo mostrando. Yo quiero traer a colación algo muy importante. ¿Quiénes tienen Netflix? Ya casi todos. Bueno, creo que ayer o antier comenzó la transmisión de la obra clave de García Márquez, 100 años de soledad, que venimos esperándola hace muchos años. Esto lo traigo a colación porque es que hay un tema que hay que estudiar muy bien con detenimiento y es cuando la ficción supera la realidad. Entonces, cuando los señores que crearon, así como se creó en Almería el tema de los westerns, cuando hicieron el sitio para la grabación de la película, pues ya están pensando esos señores en hacer de esto un parque temático. El éxito de Costa Rica en un momento dado cuando se hizo el Parque Jurásico ellos ya sabían del impacto que iba a tener al punto tal que se volvió, o sea, la ficción del Parque Jurásico motivó a la gente a que fuera a conocer el tema de Costa Rica. Yo recuerdo muy bien, cuando esto pasó, yo estaba en Venezuela y inicialmente la película de El Parque Jurásico se propuso primero, acuérdense que esa es una obra maestra de Arthur Conan Doyle. Quisieron primero hacerlo en Venezuela, en la Gran Sabana, en un sitio donde está el Salto del Ángel que se llama
Canaima. En Venezuela, en un momento dado, alguien se atravesó y quiso aprovechar la ocasión. Ustedes ya saben lo que pasa a veces. Pues los productores de esto fue cuando decidieron llevárselo a Costa Rica. Hay ejemplos de cómo la ficción a veces supera la realidad al punto tal que uno se la cree. El tema de la novela famosa también del Código da Vinci. El Código da Vinci generó unos tours en París y en Francia que llevaron mucha gente. O sea, la gente se aprovechó, se apropió. Entonces los operadores, los que diseñan planes, como los 4 planes que diseñamos ahorita, entonces piensan en eso y dicen, vamos a crear, a aprovechar esto ahorita, que es los señores ahorita que del tema de la novela de Gabriel García Márquez, que creo que todos nos vamos a enganchar ahí a ver cómo sale el tema. García Márquez, escritor como tal, nunca quiso que su obra se llevara a la pantalla. Vino su descendencia ahorita y pues, obviamente pues ya vemos los resultados. Para que vean qué tan sencillo es tan sencillo, incluso de manera personal, yo tenía un compañero cuando trabajaba en hotelería que hablaba inglés de una manera atropellada. Hablaba un perfecto inglés, pero cuando llegaba un turista le hablaba de una manera atropellada, como me estoy esforzando por hablar inglés, con un acento muy, muy mexicano. Y entonces se hizo muy famoso, en los turistas era como el amigo mexicano. Y cometía errores deliberados, siempre cometía un error planeado. ¿Por qué? Porque bajaba la expectativa, ponía en crisis. ¿Se acuerdan del storytelling? Que hay una parte que es la crisis, ¿sí? Y luego la resolución. Bueno, él hacía un storytelling de su trabajo. Generaba una crisis con el turista y la resolvía. Se convertía en el héroe, siempre. Si era asignar una habitación, le asignaba una habitación con vista al jardín, sabiendo que había una con vista a la playa. Entonces, cuando el turista le decía, oye, ¿tiene vista al mar? Híjole, no señor, le tocó vista al jardín, déjeme ver qué puedo hacer por usted. La gente regresaba de vacaciones y le buscaban a Walter, decía, ¿dónde está Walter? ¿Dónde está Walter? Le daban propinas de $100 para que los atendiera. Deliberadamente generaba caos, era un ritual, generar un caos para ser el héroe. Así es, así como muchos presidentes. Vale, pero ¿cómo le damos forma a todo esto, no? Vamos a analizar los beneficios de trabajar el ADN en el lugar. Primero, crea un hilo conductor que dé sentido y dirección a la estrategia. Es decir, yo parto de la fórmula que mi rol es de ser el estratega que tiene que llevar el destino, el municipio, la empresa turística, el producto que estoy vendiendo a donde lo quiero llevar. Y eso se llama estrategia, la hoja de ruta, ¿vale? Conecta entonces la estrategia con la esencia del territorio. Conecta la estrategia con la esencia del territorio. No desvirtúes, no distorsiones, no te inventes un territorio que no existe, un elemento que no existe, sino que lo tienes que conectar. Demuestra la identidad y la cultura. El problema de todo esto es que antes el cliente lo metías en un autobús, le dabas un folleto, le decías cuáles eran las horas y el cliente, como los borreguitos, hacía lo que tú decías. Ahora no, el cliente levanta la mano y dice, Juancho, no estoy de acuerdo contigo. Un momentito, esto no es así. Yo no lo veo como lo dices tú. Efectivamente, se van a Google y dicen, Juancho, es que te estás metiendo la pata, tío, que mira Google lo que dice. Por cierto, Google siempre miente, que lo sepan. Demuestra la identidad de la cultura, ayuda a desarrollar productos auténticos y originales. Hay que aterrizar los conceptos, Productos, sí, auténticos y originales, honestos. Y hay que irse a la raíz del significado de las palabras. Permite que los agentes locales se identifiquen con el lugar. Claro, hay un problema. Yo soy de la administración o soy un tour operador y veo al local o veo al indígena o veo al agricultor o veo a la tienda de souvenirs o de productos. Los souvenirs locales para mí son los productos locales. Y digo, no, te voy a meter en mi programa. Te voy a meter ¿qué significa meter en mi programa? ¿Tú me has pedido permiso para meterte en tu programa? ¿Tú me has preguntado si quiero estar en el programa? Tiene que haber una conjura. La palabra conjura para mí tiene un significado de me comprometo, te comprometes. Eso para mí significa la conjura, ¿no? Genera orgullo de pertenencia. Orgullo de pertenencia. Yo creo que ayer lo dijimos, hoy también lo decimos. Es que la base del turismo es el orgullo de pertenencia. La base de mi turismo, La base del turismo de un tour operador o de un charlatán será otra. Pero yo no entiendo el turismo si no hay orgullo, el orgullo de la población local, sea esta la que sea. Pueden ser ingenieros o pueden ser nativos de la selva. Me da exactamente igual. Cada uno tiene sus necesidades, pero el orgullo es lo más importante. Mejora la cohesión de los diferentes actores. Tienes que trabajar para cohesionar los actores, porque sabes que de ti depende. La calidad de tu producto va a ser directamente proporcional a la cohesión de los autores y a la implicación de los autores locales. Pon foco en la identidad,
en aquello que nos diferencia, nos permite atraer al tipo de cliente que queremos. Fíjense, ya empezamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Con todo esto, es una de las cosas que yo aprendí en la primera. Me tocó hacer una clase de marketing y yo sé mucho marketing, pero no sabía explicar lo que era el marketing. Y me tocó investigar y documentarlo tal. Y me sorprendí a mí mismo hace 20 años y lo sigo replicando en todos los congresos. Una de las cosas que aprendí entonces es que el plan de marketing te descubre cosas que desconocías. Tócate las narices. El plan de marketing te descubre cosas que desconocías. Solo por eso ya merece la pena. Ya merece la pena el enfocar la comunicación desde un punto de vista analítico y científico. Nos permite atraer al cliente que queremos, comunicar de forma coherente lo que somos y mejorar la competitividad del lugar. Eso es básicamente los beneficios del ADN. Pero cuando hablamos de... Vale, perfecto, Juancho, ¿y cómo lo hago? ¿Por dónde comenzar? Tenemos que comenzar por las gentes, por el paisaje natural, por la historia, por las leyendas, ritos y liturgias, por las danzas, las fiestas y la cultura, el paisaje gastronómico, las razas, los oficios agrícolas y ganaderos, los edificios y los monumentos, el estilo y la calidad de vida del ciudadano, la armonía de la arquitectura popular. Yo no sé aquí, pero en Europa se han vuelto locos. Quieren tirar las casas antiguas y lo que es todo antiguo para poner nuevas casas y nuevas... Y eso me parece que es el rasgo de más imbecilidad que puede demostrar el ser humano. Negar su cultura y su patrimonio. Es decir, esa inteligencia armónica que hace, estoy pensando por ejemplo en Mérida, que hacen esa arquitectura colonial que es la que era en aquella época y que, oye, por los devenires y los avatares, nuestros ancestros decidieron que esas casas eran importantes y por eso no las han transformado. Y ahora queremos hacer un centro comercial y cuidado, digan que no a esas cosas. En definitiva, todo aquello que marca unas características y costumbres y un estilo de vida diferenciado. Ahí quiero comentar algo bien importante porque volvemos otra vez al mercado que buscamos. ¿Cuál es el mercado que buscamos? Me pasó una experiencia muy curiosa, precisamente en Mérida, donde hay una tradición enequenera de producción de fibra del enequén, donde era el famoso oro verde y generó mucho dinero. Entonces hicieron haciendas enequeneras donde se producía todo esto, haciendas muy bonitas, muy grandes, con maquinaria muy moderna para esas épocas. Y ahorita la tendencia es que estas haciendas se están reconstruyendo y poniéndolas en valor específicamente para turismo. Y son haciendas que cuestan $1,000 la noche, que para Yucatán eso es una tarifa altísima. Y hay dos tendencias. Está la tendencia de la hacienda museo, donde dices que todo está viejo, sí, está intacta, tal cual como la tomamos, está la hacienda. Y es un museo, y están las piezas donde las encontraron, y realmente estás como los ingleses, llegando a un punto en el que todo es auténtico. Y está la segunda tendencia, que es cadenas internacionales, St. Regis, IHC, que están manteniendo la construcción, pero redecorando de una manera más moderna. Y en los amplios terrenos que tienen, están construyendo nuevas habitaciones completamente nuevas. Y curioso porque me comentaban que alguna vez llevaron un FAM de prensa de estadounidenses y obviamente en Quintana Roo hay hoteles que recrean estas haciendas. Como no hay haciendas, pues llega a Barceló y construye una super hacienda y se llama Hotel Hacienda Barceló. Entonces llega este tema de la autenticidad y el mercado. Y llega el FAM de prensa y lo primero que hacen los estadounidenses cuando ven dicen, wow, like Barceló, Riviera Maya. Evidentemente no es el mercado que se está buscando, no es el mercado. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con lo que comentas, qué es lo auténtico y cuál es el mercado que me va a tener esa parte de los ingleses que va a apreciar esta autenticidad y esta puesta en valor, porque eso no se compra. El remodelar y el hacerlo más moderno, el mercado es mucho más amplio y la competencia también, y pierdes sobre todo tu autenticidad, que es tu principal ventaja competitiva. Bueno, sobre este tema hay algo que todos acá en el Quindío estamos viviendo actualmente y es la transformación. Voy a poner el caso del Valle de Cocora. El Valle de Cocora para todos nosotros tradicionalmente ha sido un sitio emblemático de lo que es la naturaleza puesta en hermosura, siempre digo yo. Pero en los años recientes hemos visto una serie de emprendimientos que han hecho allí, en donde ustedes ya están viendo las alas del ángel y están viendo hasta una carretilla similar a la de en la película de E.T., ¿sí? Muchos temas de Encanto, y se está viendo la bandera grande de Colombia encima de un Jeep Willys y de fondo están las palmas de cera
lo que la gente quiere ver, esa hermosura de esa sinfonía de verdes. Entonces a veces, claro, hay dos tendencias aquí, yo quiero que entendamos muy bien. Hay dos tendencias que se están dando aquí en el Quindío por muchas razones. Una de ellas es la cercanía que tiene el Quindío a todos los sitios alrededor. Acuérdense que nosotros somos un departamento pequeño pero colmado de carreteras, entonces nos están viniendo a visitar. En los estudios que yo hago me da más o menos 80% de los visitantes, de los que vienen al Quindío son visitantes. Y acuérdense que la definición de visitante es el que viene por un día a hacer turismo, pero que no duerme en la zona. Contrario es el 20% del turista que viene a dormir. Y resulta que está pasando, hay un conflicto que se está generando en el turista que quiere venir a dormir en la zona, a nuestros hoteles, pero a veces cuando se tiene que desplazar, se encuentra con el tema del visitante que viene a los mares de turistas, lo que nos sucede ahorita en lo que pasa con la turismofobia de Barcelona, de estos pequeños pueblos de Florencia y se me olvida el nombre del otro ahorita, y Venecia, si ven lo que es la edad, ¿no? A veces le juega, a veces le hace pasadas a uno. Pero entonces, claro, hay que empezar a ver cómo podemos racionalizar esto. Ahorita cuando estábamos haciendo el ejercicio en el grupo que a mí me correspondió, precisamente la primera condición sine qua non que puse yo, por tratarse de un grupo de turismo senior, era vamos a hacer el viaje entre el martes al jueves, para que no nos topemos con ese fatídico sábado y domingo, y ni hablar de cuando es puente, y ni hablar de lo que nos viene, ahorita el 28 de diciembre al 5 de enero, que todos sabemos las aventuras por las que se pasa, porque es muy difícil para un turista de un buen nivel que vino a pagar una tarifa y vino a demandar unos servicios de alta calidad, encontrarse con estas romerías y con este tiempo que se demora de carretera central a entrar a Salento, a Finlandia, y ojalá que no nos pase en los otros municipios que tenemos en la cordillera. Yo hace mucho tiempo, yo quiero que lo miremos objetivamente, yo hasta creé un verbo: no vamos a dejar salentizar los otros municipios del Quindío, porque entonces, ¿qué es lo que tiene eso? Como lo dice Pancho, hay que racionalizar bien, hacer el estudio, el tema del plan de marketing. Yo también, como tú, pues a mí me ha tocado hacer 1000 planes de marketing, o si no, que lo diga mi socio Hernán, que eso me pone cada 15 días a hacer un plan de marketing. Entonces, claro, en donde analizamos el benchmarking, que se habla con esta terminología, obviamente, el análisis del mercado, análisis de la competencia, de qué es lo que hay. Pero precisamente miremos cómo podemos solucionar ese tema. Recomendar a ese turista de nosotros, el turista senior. Yo soy un enamorado del turismo senior, totalmente. Entonces, invitarlo a que venga esa entre semana, que a su vez para un destino como el nuestro, que tiene 20% de alta temporada y 80% de baja, pues vamos a tener que aplanar eso. ¿Cómo? Atrayendo un turismo que puede venir en otras épocas del año, que no van a ser influenciadas por este turismo de alta temporada. Acuérdense que el turismo masivo de alta temporada está generada por los calendarios escolares, es los que generan la alta demanda. Pero, verdad, esto hay que tenerlo todo muy en cuenta. Y luego también, por terminar esta reflexión, datos y ciencia y luego ingeniería. Mi padre, como es ingeniero industrial, tienen todos ellos una cabeza. Lo primero que hacen cuando entran a la universidad es cuadricularles la cabeza a los ingenieros. ¿Hay algún ingeniero aquí, por cierto? Pues ya sabes de qué hablo, entonces. Lo cual está muy bien, es decir, la ingeniería del producto no es el diseño del producto, es la ingeniería del producto. Es harto complejo y los marcos mentales que trabajan los ingenieros los podemos extrapolar directamente, aunque sea un poco más suave, más soft el tema del turismo, los debemos de extrapolar, diría yo, a la creación del producto. Es decir, la ingeniería del producto es básica para poder entenderlo. Cuando hablamos de la formulación del ADN, vemos que la identidad es uno de los componentes básicos. La experiencia, es decir, identidad, ¿qué es lo que somos realmente? Desde el corazón, desde el primer principio, no lo que nos dicen otros, sino lo que yo sé que soy. La experiencia, cómo hacemos sentir a las personas que nos visitan, y abajo la reputación, porque haciendo otra vez
referencia a la importancia de los datos, yo puedo pensar que soy quien soy. Esto ya Freud lo estudió hace muchos años a la hora de coger y poder analizar la mente humana, ¿no? Lo que soy, lo que creo que soy y lo que dicen que soy, ¿no? Pues la parte de la reputación es básica para poder contrastar con datos objetivos qué es lo que las personas que nos visitan piensan realmente de lo que le estoy ofreciendo y si soy tan bueno como creo que soy. Y entonces hemos desarrollado, Tirso Maldonado, Jimmy Pons y yo, el concepto este de el ADN territorial. Y el ADN territorial, estos son los componentes básicos del producto turístico, estos son los elementos básicos que tenemos que, de alguna forma, conjugar, formular, ¿de acuerdo? Aquí está la fórmula, aquí está la ingeniería del producto. Los grupos de interés, algo que no les gusta muchas veces a la gente que no se quiere comprometer, pero los grupos de interés son básicos para poder entender la innovación social, la quíntuple hélice de la innovación, los proyectos desarrollados con la identidad y la inteligencia del territorio, etcétera, etcétera. Elementos emocionales. La parte de las emociones, como bien venimos hablando estos 2 últimos días al respecto del storytelling, la percepción, cómo las personas entendemos el mundo. Hablé de los 6.000, 8.000 anuncios publicitarios, los 35.000, el sesgo cognitivo, los 35.000 caminos cortos que tiene el cerebro a la hora de entender el mundo. Todo eso tiene que ir a favor del planificador, que es un tipo serio, que es un ingeniero de producto de la sociedad, que trabaja con la comunidad local para sacar lo mejor posible, lógicamente, del territorio. El espacio físico es por donde se va a mover el turista, es lo que va a recorrer. Tenemos que también hacer ingeniería del espacio físico. ¿Y qué quiere decir esto? Incorporarlo al relato, llevar al grupo o llevar a la persona donde realmente sabemos que puede aportar contexto en cuanto al grupo de interés, elementos, todos ellos están relacionados. Elementos vivenciales. Tenemos una grandísima suerte que por nuestra cultura, otros no, pero por nuestra cultura, tenemos una cantidad de elementos vivenciales que es imposible llevarlos a la Wikipedia, porque nos quedaríamos cortos, solo en este valle. Pero si hablamos de este valle, si hablamos de Colombia, si hablamos de toda Sudamérica, si hablamos de Europa, si hablamos de España, es imposible llevar el conocimiento humano. Además, es que no deberíamos de llevarlo, porque hay una parte que tiene que ser, bueno, pues esas vivencias orales que se mantienen. Los elementos sensoriales, perdonen, pero me he cabreado mucho al ver un tuit esta mañana al respecto de las diferentes posiciones del ranking de gastronomía, de 100 Best Cuisines in the World, que no sé qué coño lo hace, pero veo que Colombia está en el número 18. La gastronomía colombiana es importante, es rica, es sabrosa, tiene fundamento. A ver, ¿y cómo está el 18? Algún gringo lo ha hecho mal, seguro, pero bueno. Y luego el económico y social. No podemos evitar pensar que mis elementos, por eso yo soy muy crítico al respecto de introducir el turismo en una sociedad y soy más de desarrollar la sociedad y también el turismo, es un concepto, en este lado yo pierdo el control como sociedad, en el otro lado yo tengo el control de lo que soy y por lo tanto articularé el turismo hasta la renta, hasta el nivel, hasta el porcentaje que a mí me interese, el incorporar la parte económica y social. ¿Podríamos entender el turismo hoy sin la ganadería, sin la agricultura? De hecho, el café probablemente se venda, aparte por las artes y la maña de los comerciales, sobre todo se vende por esas visitas que se hacen a las diferentes fincas, ¿no? Y al final, ¿qué hemos descrito? Hemos descrito cada uno de los bloques. Cuando hablamos de grupos de interés, tenemos que identificar, entrevistar y describir quién es quién en el territorio. Y sentarnos y salir de nuestra zona de confort. Porque yo tengo un problema otra vez. Como soy de marketing, tiendo a pensar que lo sé todo y lo que no quiero es cometer el error de no obtener absolutamente toda la información. Vuelvo a repetir, está muy bien, las fotografías si no las hacen a nosotros mejor, la presentación os las voy a entregar, ¿de acuerdo? Todo esto es para ustedes. Saquen las fotografías que quieran, por supuesto, pero que digo que les voy a entregar toda la presentación para poder tener acceso a toda la documentación que hay detrás. Los elementos emocionales igual, lo que nosotros vemos y entendemos, a ver, todo esto es una metodología. ¿Qué pasa? ¿Han hecho alguna vez arte marcial? ¿Artes marciales alguna vez? Esquivar a la suegra y esas cosas. No, a la mujer no, que quiero volver a España, coño. ¿Qué ocurre cuando hacemos artes marciales? Está muy bien el arte marcial porque es un tema de deporte, pero es un tema de filosofía. Nosotros aplicamos el concepto Suhari. No sé si conoces el Suhari, ¿lo conoces? El Suhari. El Su son 3 palabras japonesas que son la base del karate. El Su es el conocimiento. El conocimiento es, tengo que conocer todo lo que hay relacionado con lo que yo quiero hacer. El segundo es el Ha, que es la práctica de ese conocimiento. Tengo que entrenar todo lo que tengo que entrenar. Y el Ri, que es
la improvisación. ¿Cómo voy a improvisar si no sé el conocimiento y si no lo he practicado antes? Estás improvisando, ¿no? Estás haciendo arte. Improvisar es hacerlo mal. Hacerlo bien es un arte. Por eso lo del Sujari, ¿no? ¿Pero por qué lo digo? Porque esta metodología deben de hacerla ustedes propia. Si les interesa, si la aplican, si les da resultado y efectivamente, ostras, pues una metodología que existe y que le da el resultado que estaban buscando, perfecto, tienen todo el derecho del mundo a modificarla y hacerla suya. A eso me refiero, ¿eh? Esto es Creative Commons, como decimos. Esto es una entrega, una donación intelectual que hago yo a la sociedad, con lo cual pueden hacer lo que quieran con estos contenidos. Bien, dicho esto, vamos a casos concretos porque quiero entrar sobre todo porque es que vendrá Jorge ahora con las rebajas y dirá, coño, que ya son la hora, ¿vale? Entonces, no voy a entrar aquí, perdonen, esto lo voy a hacer con ChatGPT, porque les enseñaré también a cómo hacerlo y a sacar petróleo o diamantes, lo que quieran. Pero les voy a enseñar un par de ejemplos, ¿no? Vamos a ir bloque por bloque. Y cuando hablamos de los grupos de interés, perdonen, pero no hablo del alcalde, no hablo del veterinario, no hablo del banco, no hablo del jefe de policía ni del jefe de bomberos. ¿De quién estoy hablando? Coño, de los pastores, de la gente que está en el territorio, de ese componente que además de ser un grupo de interés, ostras, si decide trabajar y confiar en mi trabajo, porque esto es una secuencia de convencimiento. Yo le voy a demostrar a usted que usted va a ser más feliz si trabaja conmigo. Yo me tengo que comprometer con usted, por supuesto. Pero ¿habrá algo más importante cuando yo visito el territorio? Yo esta mañana estaba trabajando a las 6 de la mañana en el hotel y veía las vacas enfrente y digo, hostia, ¿esto es el paraíso? Y cualquiera dirá, una puta vaca. Y yo pienso, ¿esto es el paraíso? Habían graznidos de animales desde las 3 de la mañana, después de la lluvia. Y un pajarito nuevo y digo, ¿esto es una maravilla? Por lo tanto, los cabreros, los ganaderos, grupos de interés. Grupo de interés, la mujer. Yo ayer puse la imagen de la mujer en el cafetal porque me parece paradigmático. Vivimos en una sociedad machista. No porque seamos machistas nosotros, sino porque nos han programado a ser machistas. La mujer tiene un rol en la sociedad, etnográficamente hablando, excepcional. Y tenemos que recuperar ese valor de la mujer, tenemos que recuperar los sabios, por ejemplo, las personas mayores. Es una paradoja, ¿eh? Hasta nuestra generación, yo creo que ayer lo dije, ¿no? Estamos en un momento en que no sabemos qué enseñar a los siguientes para poder sobrevivir, salvo aquellos que tienen una pequeña huerta y saben cavar papas y toda esta historia. Perfecto, sigan haciéndolo, que es importantísimo. Pero de lo que estamos hablando es de que, ostras, llevamos a las personas hasta la senectud, que es cuando más conocimiento tienen, los jubilamos y les decimos, vete al parque, coge a los nietos, vete a ver obras, vete a la iglesia, vete a jugar al dominó. Y dices, bueno, y cuando vemos la compañera que mostraba el chamán, ¿no? ¿Qué es el chamán? Es el referente de la tribu. Nosotros, el urbanita, el hombre blanco, esta persona que le está hablando, hemos metido al conocimiento, el saber, no solo el conocimiento de las universidades, sino el saber, la experiencia, lo hemos metido ¿en dónde? ¿Dónde lo hemos metido? ¿En un viaje para mayores? ¿Para mayores? Coño, tengo 56 años, soy mayor. ¿Entendéis lo que quiero decir? Mucho cuidado con eso porque creo que no lo estamos haciendo bien. Y con la mujer exactamente igual. Con los pescadores, con los oficios tradicionales. Ostras, perdonen ustedes, pero yo estoy hablando desde el punto de vista del marketing y mi abuelo era pescador profesional en el País Vasco, se hacía sus barcos en el País Vasco. Disculpen, hay que tener cojones para navegar y pescar en el País Vasco, ¿eh? Estamos hablando del Cantábrico, estamos hablando de Galernas, estamos hablando de que esa gente de mar era gente... A ver... En fin. Y mi otro abuelo era agricultor de plátanos, platanero, en la isla de La Palma, la del volcán, en el 21. Es decir, que si miramos atrás, probablemente nuestros padres o nuestros abuelos eran todos agricultores y ganaderos, a los que miramos despectivamente y decimos, ayer lo decías tú, al respecto de los mayas. Pero es que lo bonito de la vida es que eso es cíclica. Entonces volvemos al momento en que ser maya, ser agricultor, ser ganadero, va a ser lo más importante en un mundo en el que la digitalización está haciendo muchos daños, pero también está haciendo, yo creo que también, muchas cosas positivas. Vemos los ganaderos y pongo en valor la raza. Estas son razas auténticas, diferenciadas, que no tienen nada que ver con las razas que tienen los gringos, que tienen a lo mejor en la dehesa de Extremadura y demás. Hablo también de la incorporación, duerme entre caballos. Tienen un hotel, tienen caballos, dormir entre caballos. Eso es una propuesta emocional, eso es un neuromarketing. Y te dices, oiga, pero que me ha alojado en la cuadra. Dice, dormir entre caballos, no he mentido. Agentes del territorio, los ganaderos, pero los ganaderos y aparte con esa puesta en valor que tienen ahora mismo esas explotaciones agropecuarias que aportan un valor diferencial al turismo y que por tanto nosotros que tenemos sensibilidad, que somos operadores turísticos y que organizamos esa ingeniería del producto turístico, esos son nuestros grupos de interés.
Esos son los verdaderos grupos de interés. O, por ejemplo, bueno, pues las casas que están adaptadas también a este concepto. El producto final. Es que queremos queso. Las chicas que están aquí en el mostrador me ofrecían miel esta mañana, me ofrecían sus productos, unas variedades excepcionales. ¿De qué estamos hablando? Ese es mi souvenir. Yo no quiero un souvenir made in China. No sé si lo comentaba ayer. El souvenir más vendido en Barcelona es el sombrero mexicano. ¿Sombrero mexicano? En Barcelona, perdón, el sombrero mexicano, es cojonudo. Pero en Barcelona, made in China. Yo quiero un tarro de miel, yo quiero una hogaza de pan, yo quiero un kilo de café, yo quiero llevarme eso. Ese es mi souvenir, que por cierto es el que voy a disfrutar durante las próximas semanas. Abriré una botella de vino, le contaré a mis amigos lo bien que me lo he pasado, es decir, provocaré conversación, ¿no? Una de las estrategias del neuromarketing es provocar conversación. ¿Cómo coño voy a provocar conversación si te vendo un boleto y te tengo 3 horas y no te quiero ver más? Tengo que venderte ese souvenir emocional. Voy a luego entrar en el Camino de Santiago porque he hecho un análisis también igual y quiero que lo veamos. Cuando hablamos del espacio físico, todo lo que ocurre alrededor del territorio tiene que integrarse dentro del ADN. Estamos viendo la costa de Galicia, con la fisionomía, con las playas, con la historia cultural. ¿Cómo me voy a negar yo a hablar de los castros y de la cultura celta que era antes de... Tenemos un problema en España. La historia de España empieza con los romanos. No existía España antes de los romanos. Es como coger y decir aquí, hasta que llegaron los españoles no existía Colombia, como en los Estados Unidos. Entonces, eso es un problema conceptual y un error tremendo desde el punto de vista, aparte de que es una injusticia histórica, es no entender lo que es el ADN. El ADN empieza desde que vemos una pintura rupestre. Y probablemente sea hace 120.000 años, con todo lo bueno y lo malo, los devenires y los avatares históricos, pero tenemos que poner eso en valor. ¿Por qué? No porque me lo crea yo, es que además el público, es decir, el turista, el viajero, quiere verlo, quiere reconocerlo, quiere vivirlo, quiere experimentar esas vivencias. Cuando hablamos, lógicamente, del espacio físico también estamos hablando, en este caso vemos vides, pero hablamos de los cafetales también. No podemos esconder el cafetal. ¿Por qué? Pues porque cuando yo llego aquí a la zona cafetal que busco, ¿vale? Elementos sensoriales. En la zona de Galicia, ostras, da miedo, porque vas andando por la carretera y todo está lleno de crucifijos. No sé si es que te están anunciando que va a pasarte algo o que son muy religiosos, pero de verdad que te acojonas. Yo me acojoné en Galicia, me acojoné en el sur de Francia porque son iguales. Unos crucifijos enormes que dices, bueno, si muero, moriré en paz y cercano a Dios. Pero bueno, es un icono, por lo tanto, son esos elementos que tampoco deberíamos de quitar ni retirar, como los colores y demás de las edificaciones, ¿no? Los hórreos, que es donde se guardaba el grano, donde se guardaba el producto. Y ahora llegan los alcaldes subnormales, y digo que son alcaldes subnormales porque ¿quién le puede poner impuestos a tener un hórreo en tu propiedad? ¿Ustedes se imaginan un cafetal que tiene, a ver si me meto en follón, pero bueno, un cafetal que tiene un secadero y el secadero tiene que pagar impuestos por ser... Para mí no tiene ningún sentido, pero bueno. La arquitectura tradicional de toda la vida, los iconos, a ver, es una costa muy dura, la costa de Galicia, hay muchos faros, la gente hace itinerarios visitando los faros. ¿Por qué? Porque les da la gana. Y el faro se convierte en un icono turístico, se convierte en un producto turístico. Y nosotros decimos, no, es un problema de la Capitanía Marítima, ¿no? Que es el que organiza la seguridad marítima. ¿Qué coño? Es un tema cultural, es un tema que podemos dar excusas. Y los gaiteros, aquí todo el mundo piensa en los celtas y piensa en los de Escocia, pero también en Galicia hay muchos gaiteros. Y no solo hay gaiteros, hay danzas. Las danzas populares son importantísimas. El baile, la danza, la alegría de vivir, es lo que nos hace diferentes. Eso tiene que estar en el ADN. El carnaval, ¿cómo lo entendemos? Hay muchos carnavales en el mundo. Me cago en 10. Esto, ¿qué es esto? ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿Sancocho? ¿Tamal? Vale, pues tamal. No está mal, ¿eh? Es un cocido gallego que eso, en fin, es como cuando sales de la guerra, y vas arrastrándote a casa y cuando llegas hueles a cocido y ya uy, coño, ni Red Bull te recupera como te recupera el cocido. Sí. Los grelos es un vegetal que yo incorporo dentro de lo que es el cocido. A ver, ¿cuántos vegetales tenemos aquí más allá del café que dan forma a nuestra gastronomía? Con unos sabores impresionantes, que además estamos muy orgullosos de esos sabores y no los ponemos en valor. La grasa, que le llaman unto, no se llama el tocino, sino que el unto es un tocino especial del cerdo gallego, de una raza especial, que le aporta un sabor especial a ese guiso, y entonces se convierte también en una parte del ADN. ¿Por qué? Porque yo no quiero cualquier cocido, yo quiero un cocido con grelos, con patata gallega, y además quiero que le pongan un poquito de unto. El pulpo, que es una putada porque el pulpo está desapareciendo, lo hablábamos ayer.
¿El pulpo de Yucatán? Seguro, no me extrañaría. Sí, no, te lo puedes decir, porque no creo que el 10% del pulpo que se hace en Galicia ahora mismo sea de Galicia. Es decir, nos estamos cargando las especies. Pero eso es objetivo, no es... Yo no soy de Greenpeace, y esto es objetivo. Estamos cargándonos la biodiversidad. ¿Y queremos vender pulpo? Claro, nos tenemos que ir a Yucatán a por el pulpo. Pero bueno, el paisaje, lógicamente, del Albariño, una uva de un vino espectacular que hay allí, mi amigo Cesáreo. ¿Qué os parece Cesáreo? Es el guarro, el otro no sé quién es, el otro es un actor, pero el guarro es Cesáreo. Un cerdo gallego, raza gallega, perdonen, pero ese cochino es espectacular, ¿de acuerdo? Lo suelen alimentar con bellotas y castañas, que hay mucha castaña allí. Pero perdonar, no estoy diciendo nada nuevo que no haya en el territorio, por lo tanto, estoy intentándoles mostrar algo que para ustedes, cuando lo ven desde fuera, dicen, pues tiene sentido o no, pero es que tienen que mirar para adentro. La cuestión de este congreso es que miren para adentro para identificar esos componentes. Elementos emocionales, cuando hablamos de elementos emocionales no es lo mismo, el pulpo en sí es un pulpo, ¿sí o no? No tiene mucho más, 8 bracitos y ya está. Pero ¿qué pasa cuando lo cocinamos? Que le incorporamos cultura. Le incorporamos identidad, le incorporamos recetas, le incorporamos leyenda, la leyenda de que siempre se ha hecho así. Es más, ya está el pulpo y el pulpo a la gallega, que es totalmente diferente. Está el café y el café colombiano, que es totalmente diferente. Y ustedes me dirán, hombre, no es tan diferente, es diferente. El café normal cuesta, no sé, 30.000 pesos y el café colombiano 50.000 pesos. Por lo tanto es diferente. Se acabó, no hay discusión. Los mercados, ostras, están locos allí. Y esto viene de antes de los romanos. Los celtas soltaban los caballos y luego los recogían en otoño porque la cultura del caballo es muy importante en Argentina y demás, también en Galicia, no en Galicia, en toda la Iberia, en los pueblos prerromanos eran guerreros que conquistaron y que pelearon contra Roma y a veces con Roma, ¿no? Eran guerreros legendarios, estaban como una puta cabra, pero eran guerreros legendarios. Y esta gente, ¿qué hace? Recoge los caballos y entonces se los meten como en un redil, como en una, ¿cómo se llama esto? De toros, en una plaza de toros, en un cercado, y lo que hacen es, a ver, aquí lo normal, tienen veterinarios y tienen vacas, les tiran un dardo, ¿no? Cuando se ponen farrucas, se ponen enfadadas, ¿no? Allí no, allí los cogen de las crines, se suben encima, los reducen, pues como los bárbaros que son. Pero es algo espectacular, es espectacular. Como mi amigo habla de los muertos, perdona, eso es un elemento emocional. Santa Marta de Ribarteme. Disculpen, ¿se han metido en un ataúd alguna vez? Espero que dentro de muchos años. Yo sería incapaz de salir en procesión por el pueblo metido en un ataúd saludando a los paisanos. Y hay gente que lo hace y se vuelven locos. Y es una tradición excepcional. Es que somos excepcionales cada uno de nosotros. Y ese es el ADN. Él habla de los muertos, elementos emocionales. Samaín, el Día de los Muertos en Galicia. No celebramos el Halloween. Lo que celebramos es nuestra propia visión de los muertos, que por cierto lo han tenido todos los pueblos auténticos, ancestrales. De hecho, cuando hablamos de Halloween es la tradición celta, de los celtas que emigraron, los celtas me refiero a los irlandeses que emigraron a Estados Unidos. La queimada, un elemento emocional. Ayer alguno se quemó a lo bonzo en la chiva. Salieron, ¿saben lo que es la chiva? ¿No saben lo que es la chiva? Venga, va, hombre, por favor. Venga, ¿es la chiva? ¿Se lo saben? Y tenemos la queimada. No, yo les quiero comentar algo sobre el tema de muertos y el tema, y algo en general, sobre el tema. Cuando llegué a Yucatán me encontré con cosas que se dicen que es tradición, que es histórico, pero que no necesariamente son verdad. Entonces aquí es donde entramos en ese tema de qué tan verdad, qué tan auténtico es, ¿sí? Ahí es un estado, como les contaba, muy orgulloso, y tómenlo quizá como experiencia, porque como extranjero, porque allá sí eres guache, o sea, no necesitas ser de otro país para ser extranjero. Si tú no eres de Yucatán, eres guache, eres extranjero. Y no los entiendes. Esa es la filosofía de parte de ellos. Y en este andar entre la sabiduría ancestral de la sanación, pues se me ocurrió reunir a un comité de wellness, y nunca me esperé que llegaran 75 personas, incluyendo la secretaria de salud del estado y los 13 chamanes del estado. O sea, además sentados unos atrás de otros. Y entonces levantaban la mano y nunca les habían dado, nadie les dio voz. Levantaban la mano y se presentaban y te contaban su historia. Todos contaban su historia. Los hoteleros, las agencias de viaje, los chamanes, la que curaba con emociones con abejas. Y la pregunta era, ¿qué es verdad y qué no es verdad? Porque estaba la que hacía el temazcal, y entonces la otra decía, no, es que el temazcal no es maya. Y dice, pues es mexicano, no es maya, pero es mexicano, no estamos en México.
y salía, no, es que la ceremonia de cacao no es auténtica, eso es algo que Quintana Roo inventó. Y llegué a una conclusión, porque además me tocó el Día de Muertos, que un purista de la cultura maya, cuando estaba el Día de Muertos estaba el altar, que son 3 niveles, el inframundo, el terrenal y el cielo, y se les coloca sus diferentes ofrendas en esos 3 niveles. Y entonces el tipo purista les explica a los dos, no, es que los 3 niveles, y el maya que trabaja conmigo le dice, ese es el altar postcolonial. El maya es una mesa. Entonces, pero no está documentado, o sea, no sabemos si Hanal Pichán es con H o es con J, existen estas dudas, y mi conclusión fue muy sencilla: sabiduría colectiva. Yo les dije, vamos a trabajar con la sabiduría colectiva, con todo se vale, lo que tengamos, porque hay gente que te dice, no, es que la sanación para tirar una muela, porque es real, para sacar una muela se muerden 2 plantas, una que adormece y la otra que masticas y sale la muela. No, eso no es maya. Pues a mí mi abuela me lo enseñó, y mi abuela era maya, y a ella se le enseñó su abuela y su abuela, pero es una comunidad maya que así sanaba. ¿Es válido? Sí es válido. Y la otra te dice, no, no es válido. Sí, sí es válido. Entonces no hay una verdad absoluta. Y lo primero que les dije es, no tenemos la verdad absoluta, tenemos sabiduría colectiva. Lo único que no se vale es inventar. No podemos inventar, no podemos decir que se va a acabar el mundo en el 2012, porque hay una sabiduría que te dice que los 13 ciclos, con certeza, no sé, hasta los científicos hoy están reinterpretando las tablas sumerias, que la Biblia las interpretó a su manera. Hoy los científicos vivimos con una mentira durante tantos años. Entonces, seamos auténticos. La verdad, va a haber muchas versiones de la verdad, siempre. Si Colón llegó a América primero, o los suecos, o los vikingos, siempre va a haber versiones. Solo no inventemos cuando no tengamos que inventar. Habrá un mercado que compra invenciones como Disney, que es un mundo mágico de fantasía, y ya está su mercado, pero siguiendo la línea que estamos siguiendo aquí de la autenticidad, porque tenemos, la sabiduría es colectiva, y trabajemos sobre la sabiduría colectiva y lo aceptado por el bien común. Sí, bueno, ha mentado al gurú del marketing, que es Walt Disney. Lo que la gente no sabe es que detrás de los parques Disney hay ciencia también, y hay metodología y hay ingeniería conductual, dentro de lo que es los itinerarios que… De hecho, Walt Disney en 1957 acuñó o inventó el término edutainment, educación y entretenimiento, que por cierto es la base ahora mismo del turismo, educación y entretenimiento. Lo que están viendo aquí es una queimada. ¿Saben lo que es la queimada? Bueno, es un conjuro que se hace contra las brujas. ¿Hay brujas aquí? No piensen en su suegra. No piensen en su suegra. A ver, ¿habrá algo más potente y más interesante que hacer un conjuro contra las suegras, contra las brujas? ¿Habrá algo más importante que eso? En absoluto. Además, es quemado, es decir, el ritual es coger el cazo, lo subes, lo tiras, cae el fuego, es hipnótico. Estamos hablando de orujo. ¿Saben lo que es el orujo? Se toman 3 y no se acuerdan de lo que es el orujo ni de dónde han salido esa misma mañana. Por lo tanto, es algo mágico, es algo también conceptual y es algo muy potente. La gente paga por ello. Vamos avanzando y terminamos. Cuando hablamos de lo económico y social, ¿pagaríais por vestiros de vikingos? Ostras, esto es un ayuntamiento, el concello de Catoira, que claro, es que los vikingos pues tuvieron la manía de viajar los primeros turistas, los turistas que iban ahí con los kayaks estos gigantes, iban recorriendo toda la costa, iban atacando las poblaciones. Se dice que un 15% de la sangre en ciertas localidades es vikinga, porque les gustaba la guerra pero también el amor, esa dualidad, el comercio y todo lo demás. Y esta localidad, que fue una de las últimas avanzadillas o ataques vikingos que hubo en España, lo que hace es, reproducir, no se lo han inventado, pero hay una base que te dice histórica que ahí estuvieron los vikingos y dicen, si estuvieron los vikingos, estos eran unos cachondos. Vamos a montar una fiesta alrededor de los vikingos. Claro, una fiesta de vikingos es esta señora que probablemente sea banquera, de lunes a viernes, vestida de vikinga, haciendo el animal ahí, con una cogorza por el orujo, pero se lo está pasando teta, se lo está pasando… Eso es la ingeniería del producto. O incorporar, lógicamente, lo que hemos hablado, los pescadores y demás. O convertir, y es por ello por lo que hablo de incorporar los grupos de interés, incorporar los elementos culturales del territorio para luego crear productos, pero no crear productos, también crear empresas, emprendimiento. Emprendimiento, si puede ser en femenino y joven, mejor, porque fija población. Y esa es una de las actividades básicas o de las salidas, de los outputs que tenemos que tener con todo este tipo de estrategia. Y cuando hablamos de lo económico y social, hablamos de todo lo que ocurre en el territorio. En el caso lógicamente, es el café y la artesanía. Pero vamos a entrar ya, porque me queda
Os voy a poner a trabajar. No, a mí se me ocurre, ahorita cuando Pancho toca el tema de todas estas fiestas, estos rituales, yo quiero que entre todos hagamos un recorderis de lo que nosotros tenemos aquí. Yo quiero empezar con uno que se acabó y se volvió una tradición. ¿Quién recuerda una carrera famosa que había en Pijao? De un Jeep Willys con un caballo. Era en Córdoba. Perdón, tienes razón, era en Córdoba. ¿Se acuerdan de eso? O sea, y esto es bueno contarlo a las nuevas generaciones. Se murió. O sea, qué bueno revivir eso. Pero nosotros hemos creado todos estos temas emblemáticos, el famoso Jeepao. El Jeepao pues es algo de nosotros, el Jeep Willys. Cualquier persona de aquí puede contar la historia del Jeep Willys, que fue un reducto, lo que quedó, un rezago de lo que quedó de la Segunda Guerra Mundial, que de nuevo pues los gringos siempre como empresarios que son, dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo esto que tenemos, con todo este rezago que hay? Y detectaron que había unos sitios, hay muchos Jeep Willys en Filipinas, hay en Malasia y en Colombia, mayormente en el Quindío. ¿Por qué? Porque estas tierras de nosotros, estas montañas que hablamos de la cordillera, pues allá no puede llegar, aparte carros normales no llegaban en esa época. Se creó al punto tal, no sé si se recuerdan que hubo un decreto que sacaron que ya no podían transportar a los niños en esos Jeeps Willys. Ellos sacaron un decreto que porque el Jeep Willys ya es muy viejo, hay vehículos del 1948, Fernando sabe más que eso de ese tema, pero esos Jeeps Willys ya se quedaron, como dice, ya están para quedarse. Entonces ya todo el mundo busca los famosos Jeepaos y lo están involucrando en cada una de las fiestas que se hacen en los diferentes municipios del Quindío, y esto ya ha trasegado fronteras, esto ya se fue para otro lado, ya hay en Caldas, en Risaralda, Norte del Valle, en Tolima, en toda parte, y ya se creó toda una cultura alrededor del Jeep Willys. Yo no sabía que existe un reglamento, no es al Jeep Willys colocarle esto por aquí y esto por aquí. No, los cultores, los que conocen bien el tema, saben qué es lo que se puede poner y no se puede colocar en ese Jeep Willys. Y así como esto, el Jeep Willys, la carrera esta que les dije, creo que hay muchas más. Unas que se nos perdieron, pero hay que revivirlas. ¿Ok? Así que tenemos muchas cosas para hablar. Venga, porque como tenemos hasta las 6, ¿no? Vale. Entonces, todo esto está muy bien, Juancho, pero ¿cómo coño lo haces? ¿Y cómo lo hacemos? A ver un momentito, que tengo tantas pantallas aquí abiertas. Bueno, pues todos estos bloques, que vuelvo a repetir, es una metodología que hemos desarrollado Jimmy Pons, Tirso Maldonado y yo, describiendo los conceptos, los llevamos a una descripción precisa, ¿eh? Grupos de interés. Representan a las personas con capacidad de obrar, que hacen que las cosas ocurran en el territorio, Ellos son los que hacen que las cosas ocurran y que sucedan. Que dan sentido y construyen la identidad del destino. La descripción, preguntas clave. ¿Quiénes son? ¿Quiénes actúan? Instrucciones, definir. Esto podríamos estar una semana trabajando este ejercicio hasta llegar a describir el ADN del territorio. Eso fue hasta diciembre de 2023 que un amigo mío llegó al mercado que se llama ChatGPT, ¿lo conocen? Y hay que saber aprender y dominar lo que es la inteligencia artificial generativa, especialmente ChatGPT. No voy a meter mucho en cómo funciona, porque luego Jimmy va a avanzar todo el tema de las herramientas de inteligencia artificial generativas, pero sí que voy a hacer magia con ChatGPT. Esto es brujería, no es magia, porque como conozco la herramienta, voy a utilizar un par de trucos para que me haga el trabajo. Que es, por cierto, lo que deberían hacer ustedes, aprender a utilizar la herramienta para que les hagan a ustedes el trabajo. Y cuando hablo de magia, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a coger este documento, voy a hacer una impresión de pantalla, cojo este documento, lo copio, me voy a ChatGPT, ¿vale? ¿Puedes cambiar la pantalla? A ver, de audiovisuales, si me pueden cambiar a ChatGPT en vez de a la presentación de PowerPoint. Venga, ahí la tenemos. Vale, este es mi amigo ChatGPT. Os presento a ChatGPT, es un coleguita, yo soy muy perro, muy vago, soy un maleante y utilizo las herramientas ¿para qué? Para lo siguiente. Yo voy a coger ChatGPT, esto es el ChatGPT de pago, y lo primero que voy a decirle es, sí, todo esto está fenomenal, pero a ver, Juancho, vamos a hablar de el ADN, vamos a hacer un ejercicio de ADN.
primero. Pero el ejercicio de ADN tiene que tener un contexto. Y le voy a decir a ChatGPT, no te preocupes, majo, yo te doy el contexto. ¿Y cuál es el contexto? El capítulo del libro que hemos escrito, que lo vemos aquí, que es el ADN territorial. Este capítulo del libro lo subo, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que le voy a decir? Ese ADN lo vamos a aplicar a la zona donde estamos ahora mismo, porque no queremos aplicarlo a cualquier sitio. Y he cogido esta mañana un folleto de Quindío, guía turística, y lo he subido arriba, ¿vale? Y ahora le voy a decir, el tercer ingrediente de la fórmula mágica para deshacernos de la suegra, ¿cuál es? El pantallazo. Y le doy el pantallazo que se está cargando ahí, como lo ven. Y ahora le voy a decir, estábamos en formato, ¿qué? En formato identificar los grupos de interés, ¿verdad? Estamos aquí, ¿no? En identificar los grupos de interés. Bueno, pues le voy a decir que me identifique los grupos de interés. Y le voy a decir, muy bien. A ver, ¿qué está pasando? ¿O qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente, yo le he dado un prompt, que es una orden. Este prompt, sinceramente, yo lo que quería era, en cada uno de los 6 bloques que han visto del ADN, haber creado un prompt para poder desarrollar toda esta investigación específicamente. Ayer no me dio tiempo, no, me fue imposible. No pude conectarme con Internet, con lo cual no lo pude hacer. Pero no pasa nada, porque hay plan B. ¿El plan B cuál es? Hacerlo de esta forma. Y cuando yo le digo el prompt lo podemos hacer todo lo extenso que queramos y que podamos, ya os lo explicó Jimmy. Pero yo aquí básicamente lo que le estoy diciendo es, vale, majo, pero identifica los grupos de interés para desarrollar un itinerario de carácter experiencial en Quindío, Colombia. Y le he subido como referencia, como base de conocimiento, el libro, el capítulo del libro que explica esta presentación y también la guía de referencia de el turismo en Quindío. Lee los documentos, mi amigo Chap está leyendo los documentos y me vuelca la información. Para desarrollar un itinerario experiencial en Quindío, comunidad local y cultural, artesanos locales, especialistas en gadúa, cestería y otros productos tradicionales en Quindío, productores de café, guías turísticos locales, cuidadores de patrimonio, sectores empresariales, empresas de turismo, operadores de turismo aventura, hoteles y visitas campestres, gestores públicos, líderes de opinión, visitantes objetivo. Y empieza a describirme ya la información, me empieza a aterrizar el concepto que tengo que investigar. Esto estamos haciendo investigación. Estamos haciendo primero una aproximación a lo que deberían ser los grupos de interés. Me da un listado, deberíamos depurar esos grupos de interés con nuestro conocimiento del territorio, sin forzar a ChatGPT, es decir, no quiero estos grupos de interés, no. Las herramientas de inteligencia artificial generativa nos tienen que permitir explorar, nos tienen que permitir que nos inspiren, descubrir grupos de interés que a lo mejor no teníamos. Por ejemplo, le voy a decir, muy bien, líderes de opinión, ¿y dónde está la población local? ¿Por qué? Porque yo también he forzado mucho la información. No, he subido la descripción del método, perfecto. La descripción del método no se mete en lo que es el territorio. Sin embargo, el folleto que he subido sí que se mete en el territorio. ¿Quién ha hecho el folleto? Un charlatán, consultor de marketing como yo, que ha cogido y ha dicho, según mi visión del turismo, esto es lo que es Quindío. Yo no me he bajado al territorio, a mí me han encargado un texto turístico. No me han encargado conocerlos a ustedes, no me han encargado hacer el ADN territorial para poder hacer luego el texto. Ese es el error. Cuando hablamos de ingeniería, estamos hablando de que tú no puedes crear un producto si no conoces el ADN territorial. Tú no puedes hacer una buena comunicación si no conoces el ADN territorial. Tú no puedes hacer un buen storytelling si no conoces el ADN territorial. El ADN territorial es el pulso del territorio, lo que realmente existe, luego, lógicamente, con los datos que me aportan pues todo lo que tenemos, ¿no? Y a ver qué me dice aquí, y me dice población local, campesinos y caficultores. Ya no me hablan de propietarios que tengan haciendas turísticas, sino que me hablan de campesinos y caficultores. Es decir, yo quiero todos, no solo los que están en el mercado ahora. Yo me hago siempre una pregunta y me la hago, y yo esta semana lo he repetido, estoy en varios programas formativos con universidades, lo he repetido muchísimas veces. Yo cuando me enfrento a este tipo de desafíos intelectuales, yo me hago 3 preguntas. Cuando hablo, por ejemplo, de hacer un itinerario turístico a Quindío, o cuando soy un hotelero y no vendo, primero yo tengo que analizar por qué vienen y me compran, por qué no vienen y no me compran, y qué debería de cambiar para que viniesen y me comprasen. Y es, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y qué tendría que hacer para que fuese, este es otro grupo de interés, la avifauna? Por cierto, es una de las partes, cuando hablo de la quíntuple hélice de la innovación,
Estamos hablando del conocimiento, que es la administración, los consultores y demás, perdona, las universidades, consultores y demás. Estamos hablando de la administración, estamos hablando de las empresas, estamos hablando de, lógicamente, la población local y la quíntuple pala de la hélice de la innovación es precisamente la naturaleza. ¿Por qué? Porque podemos desarrollar una actividad de base sostenible sin contar con la naturaleza como un agente, como un sector que le tenemos que poner voz y por tanto tenemos que pensar por ella, es imposible. Bueno, ya vemos arrieros y descendientes de los colonos antioqueños. ¿Eran importantes los colonos antioqueños? Ah, coño, que eran importantes, pues no estaban en el folleto. No, eran sus padres. Son sus padres y no estaban en el folleto. Me cago en la leche. Los artesanos, los pueblos nativos. ¿Quién eran los quimbayas? Ah, esos que están ahí fuera, que no los conocemos. ¿Comprenden lo que quiero decir? Es tan obvio, cuando viene un español a contarnos las milongas y cuando ChatGPT nos las está contando también, resulta tan obvio. ¿Qué pasa ahora? Que hay que tener el arrojo, hay que tener el liderazgo para coger y decir, eso es cultura mía y eso es lo que tengo que poner encima de la mesa y eso es lo que tengo que preservar. Básicamente este sería el formato, ¿no? Participación activa de la comunidad. Claro, yo podría coger y continuar hasta dentro de 3 años, diciéndole, por ejemplo, muy bien, yo le diría ahora crear un itinerario con estos conceptos de un día de duración, perdonad, vale, lo ejecuto y entonces entraría a crearme el itinerario. A ver, ¿qué es lo que le vamos a recomendar tanto Jimmy como yo? Hagan un curso, por favor, de ChatGPT. Edúquense en ChatGPT, que les va a ahorrar una cantidad de tiempo y de dinero impresionante. Y merece la pena que aprendan a utilizarlo porque es excepcional para contenidos, para investigación, para desarrollar el ADN territorial, para desarrollar todos los conceptos que tenemos ahora mismo aquí, ¿no? Y fíjense, bienvenida a un café típico, claro, bienvenida con un café típico. Claro, coño, a las 8 de la mañana está el ojo que no, yo lo despego con el café. Es como el Loctite, ¿sabes lo que es el Loctite? Ese pegamento rápido, lo tengo así por las mañanas. ¿Cómo me despierto? Con café. Luego, bueno, yo prefiero beberlo. Ah, vale, entonces sí. Sí, eso también es verdad, pero en fin, bueno, estoy jugando, claro, cuando hablamos desde el punto de vista del neuromarketing, la nariz, con todos los receptores que tiene, es una de las estrategias que vamos a utilizar siempre. Por eso, el olor a hierba húmeda recién llovido, ¿de qué coño estamos hablando? Somos seres humanos y, por tanto, todo eso nos afecta emocionalmente. Caminata por el Valle de Cocora, el lugar tal, el almuerzo típico. Yo no digo que esto vaya a ser al final su itinerario, pero nos va a influir y nos va a inspirar mucho al respecto del itinerario, ¿de acuerdo? Bueno, lo haría con seguiría un poco más adelante, cogería el siguiente, pegaría la imagen y entraría con el siguiente concepto del ADN y le diría, por ejemplo, por no hacerlo largo, continúa con el concepto. Lo va a leer y ¿qué me va a decir? Respecto al espacio físico me va a hacer un descriptor de todo el espacio físico, ¿de acuerdo? A ver, si está conectado con Internet, que es las cuentas de pago están conectadas con Internet, yo puedo hacer búsquedas en Internet, está muy bien, pero yo necesito darle un contexto, porque yo no necesito que busque todo lo que está diciendo en Internet, sino lo que busco es aquello que me inspiró Juancho cuando estuve hablando y me llenó la cabeza de pajaritos con el tema del ADN. Por lo tanto, tengo que seleccionar la base de conocimiento respecto a lo que yo quiero hacer. No puedo poner mucha información de ganaderos si en realidad los ganaderos son una parte importante, pero no es el todo. Y tampoco puedo poner solo el café, porque el café es importantísimo, pero no es todo. Y lo que busco es un equilibrio para que entienda perfectamente lo que es el ADN del territorio. Cuando hablamos de los elementos físicos y los recursos, pues lo que haríamos sería lo mismo, hablar de los lugares con significado. Lugares con significado. Ayer estuve a punto de hablar de los lugares con significado. ¿Saben lo que son los lugares con significado? No necesariamente. ¿Tú te acuerdas cuando eras pequeñita y te ibas con tu papá o con tu abuelito andando por los caminos y llegabas a un árbol y en ese árbol pasó algo maravilloso? Ese es el lugar de significado para ti, el árbol. Por tanto, los lugares con significado son súper importantes a la hora. De hecho, un lugar con significado, cuando hablamos del storytelling y ponemos voz, por ejemplo, a un cementerio donde se desarrolló una batalla, donde existía una población o lo que fuese, es porque son lugares que tienen significado y nosotros tenemos que ponerle voz a ese espacio. ¿De acuerdo? Trabajar en clave de lugar con significado ya es avanzar mucho en el concepto de storytelling y avanzar mucho en el concepto del ADN territorial. Las fincas, lógicamente, tradicionales cafeteras, los lugares históricos, los proyectos privados tractores. Ayer hablaba precisamente de que mi visión de el desarrollo territorial tiene que ser en base a la población local. Hablaba sobre todo de las redes
de soporte que hay comunitarias, y también hablabas de la importancia de los empresarios. Incluso describía un concepto que para mí que es crítico, que es la discriminación positiva, trabajar codo con los empresarios para que aquellos empresarios que realmente se lo creen y hacen las cosas bien sean los que destaquen frente a los que no deberían de destacar porque no están haciendo las cosas bien. Y así continuaría, pues básicamente con, vuelvo a repetir, van a tener toda la presentación, con lo cual todo esto lo tendrán en la presentación. Continuaría ahora con los elementos sensoriales, creo que es interesante. Vamos a darle los elementos sensoriales, a ver qué me dice. ¿Qué está pasando aquí? ChatGPT y Jorge está buscando en la base de conocimiento, pero también en la información que yo he interactuado con él. Es decir, yo le he dicho por aquí, por allá, amplíame esto, amplíame lo otro, y entonces está cogiendo todo ese conocimiento y está dándome resultados que son bastante más precisos cada vez que yo interactúo más con ChatGPT. Aquí teníamos en la parte, fijaros, en la parte de elementos sensoriales ha recogido la información y el enfoque del método y dice: vista, paisajes cafeteros, arquitectura típica y elementos culturales; oído, paisajes sonoros, musicales, andinas, relatos orales; gusto, gastronomía tradicional, experiencia del café, postres locales; olfato, el aroma del café recién tostado. Se ha adelantado ChatGPT, te has adelantado. Fragancia de olores. Y esto de repente lo estoy trabajando y digo, ¿y por qué no hago una ruta sensorial del Quindío, trabajando todos estos conceptos? Porque de repente llega un chalao como Juancho y dice: uy, esto me mola lo de los elementos sensoriales, porque me estimula la inteligencia y la creatividad y la curiosidad. Por lo tanto, fíjense, estoy analizando el ADN territorial, pero ya estoy avanzando en producción de experiencias, estoy avanzando a lo mejor en la comercialización, incluso en Jorge, me quedaban 2 minutos, por favor, y la interrupción, tiempo de descuento. Esto es como los partidos, ¿sabes lo que es el fútbol? Vale, y así seguiría lógicamente con todos los, no son prompts en realidad, pero sí son los descriptores de este lo que es el diagrama del método, que sería para poder identificar lógicamente el ADN. Pero sí que quiero, antes de terminar, y termino con esto, con el primer dibujo que hemos hecho, porque cuando hablamos de la experiencia turística, y antes les he hablado también del Suhari, por lo tanto, espero que estudien, espero que practiquen para poder hacer Suhari y entonces hacer su propio método. Un momentito, voy a copiar este dibujo, voy a llevarlo a ChatGPT y en ChatGPT le voy a decir: perfecto, crea un itinerario con todos los conceptos, teniendo en cuenta las clases y la experiencia turística. Vale, lo voy a ejecutar. Ahora que le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo a ChatGPT es: todo esto está de puta madre, hemos hecho todo el ejercicio de ADN, hemos identificado todos los valores, hemos ido ampliando, hemos ido corrigiendo, ya me he quedado más o menos con lo que es el ADN, lo he investigado, me parece válido, y ahora le digo, por último, porque es el principio de la presentación, créame una experiencia turística teniendo en cuenta los atributos vivenciales, atributos sensoriales, atributos emocionales y atributos físicos. Iría a ChatGPT, subo, perfecto, creo un itinerario con todos los conceptos y teniendo en cuenta las claves de la experiencia turística. Un itinerario de ¿cuántos días? ¿De 2 días? ¿3? Sois ambiciosas, Están los espontáneos luego. Vale, termino con esto, Está pensando, está reflexionando, toda la base de conocimiento, me ha estado en la interacción que tengo y ya empieza a escupir. Esto lo llamo yo escupir, que es volcar la información. Es que es tan cachondo, mi amigo ChatGPT, que me conoce tan bien, que ya me pone nombre y todo al itinerario. Raíces y tradición cafeteras. Esto es inteligencia pura, ¿sí o no? A ver, el problema de la inteligencia natural es que si no tienes inteligencia... el problema de la inteligencia artificial es que si no tienes inteligencia natural no vas a sacar nunca ni petróleo, ni brillantes, ni oro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que habéis visto en la primera parte del taller es crítico, es vital. Vuestro conocimiento es crítico y es vital. Hacer los deberes, investigar, trastear, no creeros ni la mitad de lo que os he contado, llegar a vuestras propias conclusiones, pero tener un método para poder contrastarlo con este tipo de herramientas es vital. Y entonces es cuando identificáis aquello que os funciona a vosotros, no a ChatGPT ni a mí, sino a vosotros. Tendríamos el día 1 que nos dice raíces y tradiciones cafeteras, teniendo en cuenta ese esquema de experiencia turística. Nos pone hasta las horas. Tarde, taller artesanal con Wadua. ¿Wadua? ¿Quién es Wadua? Bambú. ¿Era difícil ponerle bambú? Estoy siendo malo, da igual, estoy siendo malo.
El día 2, naturaleza y sensaciones. Ojo, naturaleza. Hasta la fecha hubiéramos dicho naturaleza, nunca hubiéramos dicho naturaleza y sensaciones. ¿Qué pasa? Nosotros cuando hicimos una investigación al respecto del marketing digital en turismo rural y todo el mundo estaba obsesionado, me estoy levantando, estaba obsesionado con el SEO, el Search Engine Optimization. ¿Se acuerdan del SEO, el marketing digital? Y nos dimos cuenta de que ni Dios buscaba por casa rural. ¿Por qué buscaban? Por escapada rural. ¿Qué es una escapada rural? Vivir otras sensaciones, escaparme con mi pareja, escaparme de mi suegra, escaparme con mi novia o mi novio, escaparme con mi amante o mi... ¿Comprendéis lo que os digo? Es un tema que evoca emocionalmente a la neuromarketing, coño, ni más ni menos. Soy malo, soy el malote. Naturaleza y sensaciones, tendríamos la descripción. Y por último, experiencias emocionales y comunitarias, ¿de acuerdo? Bueno, en resumidas cuentas, porque Jorge me va a cortar la luz, lo importante de todo esto es empezar a repensar qué es lo que estamos haciendo realmente con, primero, la planificación. Yo, desde mi punto de vista, hay que empezar a desaprender para aprender. Desapprender para aprender. Llevo 35 años haciendo marketing, lo he dicho varias veces, pero es que de verdad no quiero hacer el marketing que se ha hecho hasta la fecha. ¿Por qué? Porque el marketing está muy bien, pero ¿qué tiene que ver con lo que tengo que hacer en Quindío? No tiene nada que ver. ¿Son técnicas y tal? Pueden ser técnicas, pero ¿qué técnicas voy a aplicar si no aterrizo aquí, si no os conozco a ustedes, si no voy por el territorio, si no me implico, si no me mancho en el barro, con la lluvia y oliendo a vaca, o no, me da igual, o a Bianca perdiéndome la maleta? ¿Comprenden ustedes lo que quiero decir? Es decir, las técnicas están muy bien, pero hay que hacer ingeniería, y la ingeniería es empezar de cero, resetear, experimentar, y luego llegar a la esencia, la quinta esencia, que para mí es el ADN, el primer principio, y a partir de ahí construir el qué, lo que es relevante para que Jorge no me corte la luz. Y ese es básicamente el mensaje. Jorge, les vamos a dar las presentaciones, ¿no? Me dijiste que eran 200 euros, ¿no? ¿200 euros la presentación? Pero por persona. Ah, vale, ya saben, el precio es este. La presentación se las piden, por favor, a Jorge, ¿de acuerdo? Van a tener toda la documentación y demás. Pero también es importante, yo no tengo ningún problema, que me puedan mandar un correo electrónico si buscan Juancho, Juantxo, en Juancho. Lo voy a poner mal y así nunca me escriben, ¿vale? Vale, Jimmy, cuando quieras. Ahora es el almuerzo, ¿qué hay ahora? Ah, bueno, pues que vaya a comer el que quiera y el que quiera que se quede conmigo, ¿no? A ver, un momentito. No te doy el micrófono porque me lo quita. A ver, ¿cómo se llama la gente de Quindío? Quimbayas. Los quimbayas y los vascos tenemos el mismo nivel de orgullo. Y entonces nuestros nombres son importantes para nosotros. Por eso es JOANTXO, Juancho, gmail.com, es mi correo electrónico. De todas formas, a través de Jorge, lógicamente, me pueden localizar. Y hay proyectos de emprendimiento que estábamos hablando antes que vamos a organizar. Por lo tanto, manténganse, stay tuned, como dicen los americanos, estén pendientes, yo creo que de lo que tiene que pasar después de este congreso para poder seguir creciendo en conocimiento. Ha sido un placer, muchas gracias. Por favor, Benjamín. Como ustedes se dan cuenta, es muy fácil quitarle el micrófono a estos ponentes.